Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy nuestro invitado es el doctor Jorge Enrique Bueno Prieto, bachiller del Colegio INEM de Kennedy en Bogotá. Desarrolla actualmente investigación doctoral en el laboratorio de la Universidad de Arkansas, en asocio también con el doctorado en investigación espacial y astrobiología en la Universidad Alcalá en España. Biólogo por la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuvo su grado en el año 2009 con el trabajo Estado actual de las investigaciones sobre la construcción autorreplicante primitivo de modelos de sistema metabólico. Creo que de pronto tengo ahí alguna confusión que ya él luego nos explicará acerca del título de su trabajo de investigación. Realizó estudios complementarios en astrobiología en la Universidad de Washington y otro buen número de cursos sobre la materia. Sus artículos precisamente están relacionados con la investigación, entre ellos síntesis orgánica de uracilo a partir de la molécula orgánica interestelar, que fue publicado en Hong Kong, catalizador de priores para la evolución biológica, publicado en Italia, determinación de la producción de oxígeno por cianobacterias en el suelo del ambiente desértico, entre muchos otros artículos, porque es un investigador nato, publicados tanto en Colombia, en Estados Unidos, en los Países Bajos, etc. También está en la biblioteca de la Universidad La Gran Colombia, para quienes lo quieran leer, su libro Astrobiología, un universo de vida, en coautoría con Andrés Noel Moreno Moreno, así también como otro estudio titulado Pensamiento científico y fomento de la creatividad con astrobiología. El doctor Jorge Enrique es el director del Instituto de Astrobiología de Colombia y como científico interdisciplinario fomenta precisamente la investigación y estimula el conocimiento asociándolo con la innovación científica y con no perder algo muy importante para todos nosotros, la capacidad de imaginar. Doctor Jorge Enrique, bienvenido a La Pizarra. ¿Por qué la astrobiología? ¿Es algo que viene de ahora o desde la niñez? Hernán, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y es un sueño de la niñez que se está haciendo realidad. Y cada día se hace realidad a través de la ciencia. La astrobiología empezó como una curiosidad en el mundo que me rodeaba en aquel entonces, orientado por la ciencia ficción de esa época y apoyado por mi madre en ese entonces, permitiéndome imaginar y curiosear el mundo que me rodeaba e interpretarlo desde una visión múltiple, considerando y creyendo en aquel entonces que no estamos solos en el universo, pero esa respuesta aún la sigo buscando. Precisamente los microorganismos, que también son materia de la investigación, Jorge Enrique, y los organismos extremos terrestres, ¿tendrán alguna relación con la vida extraterrestre? Los tomamos como ejemplo. En astrobiología y en la microbiología los llamamos extremófilos. Son organismos que rompen esa regla general de lo que creemos es un ambiente favorable para la vida. Es decir, una temperatura estable a 27, 37 grados. Siempre lo comparamos con las líneas estables que puede tener el ser humano. Pero nos imaginaríamos vivir sin agua, sin luz solar, con bajas temperaturas, con altas temperaturas, en un ambiente ácido. Quizás la vida desde la percepción del hombre no podría desarrollarse en esos ambientes. Pero estos organismos, al vivir bajo esas características extremas, nos permiten soñar, nos permiten extrapolar para que ellos sean candidatos o por lo menos organismos con características similares de encontrarlos en ambientes análogos
en cualquier otro cuerpo celeste del sistema solar, llámese Marte, llámese la Luna Europa, en la que podamos encontrar características similares a esos ambientes extremos y por qué no encontrar esos microorganismos. Hablando precisamente de soñar, ¿se puede llegar a pensar en las estrellas manteniendo los pies en la Tierra mediante el método científico? Fundamentalmente, estrictamente necesario. Cualquier cosa que no sea validada dentro de ese método científico es especulación. En nuestra sociedad somos muy dados a creer, y creer no está fundamentado en evidencia, no está bajo la prueba. Y quizás también ha sido una ausencia de esos procesos científicos a veces de arraigarse. El método científico permite ser flexible, pero siempre buscando esa verdad. Si queremos ver hacia el cielo, si queremos ver hacia las estrellas, debemos de saber que toda luz que vemos en la oscuridad y en esa bóveda celeste, no todas son estrellas, no todas son planetas, y debemos de interpretarlo bajo ese lenguaje astronómico, astrofísico. Por eso debemos, popularmente hablando, y como lo dices en tu pregunta, tener los pies en la tierra, pero permitirnos soñar bajo la evidencia científica. Es quizás eso que debemos hacer en nuestro diario vivir. Y no solamente porque queramos ser astrónomos, sino siempre en toda acción que nos rodea, buscar siempre el porqué, de dónde viene esa información. Y tampoco tragar entero en términos populares, siempre estar en búsqueda de respuestas y hacernos nuestras propias preguntas y buscarla bajo ese método científico. Bueno, yo también, a propósito de esa anécdota que contabas con tu mamá, la primera película que me dejaron ir mis papás solo con todos los amigos del barrio fue al estreno, creo que en 1977, si no estoy mal, de La Guerra de las Galaxias. Pero volvamos precisamente a todas esas series que motivaron desde la ficción esta investigación. Entre ellas, Ve la batalla final. A mí me da mucho miedo cuando se volvían lagartos, realmente. Al Buck Rogers en el siglo XXV. ¿Qué otras que motivaron precisamente ese espíritu investigativo y pensar que hay una vida más allá de las estrellas? Cuando yo comparo, Hernán, la ciencia ficción de mi época, en la década de los 80, con la de hoy, y la cuento a los estudiantes, realmente todo queda en silencio porque no hay nada para recordar en ellos. Y la tecnología ha permitido ahora tener una variedad de personajes mucho más amplia. Pero tal como tú lo mencionas, para mí en su momento Ve la batalla final, Alf, por ejemplo, me brindaban la posibilidad natural de considerar de que en cualquier otro ambiente planetario, el planeta Melmac, por ejemplo, de donde provenía Alf, también. del planeta Cybertron, donde provienen los Transformers, me brindaban esa posibilidad y yo lo veía normal. Simplemente que esas películas, al ver la nave nodriza llegando a Nueva York, a Egipto, a París, en Ve la batalla final, me decía, hay vida en otras partes del universo, es normal. Al ir creciendo y al ir leyendo y preguntando, por lo menos en el núcleo familiar, mi mamá me decía, son películas, son disfraces, nadie tiene piel de lagarto, nadie es un lagarto debajo de la piel. Pero yo soñaba que me quitaba la piel y que había una piel de lagarto, o cuando ellos se comían esos ratones, era impresionante, pero yo decía, hasta allá no llego, debe ser claro, su hábitat y debe ser su dieta. Pero a partir de allí empezó esa curiosidad natural y utilicé la ciencia ficción como ese anclaje para seguir buscando respuestas. Claro, porque a todas estas series se le unían igualmente en los dibujos animados
los supersónicos. Ahora que estamos grabando el programa así precisamente a través de Skype, me vas a acordar del teléfono que tenía la señora Sónico para comunicarse con las amigas a través de la pantalla, pero como a veces la llamaban las amigas temprano en la mañana, ella tenía una máscara para ponerse cuando hablaba con las amigas por el teléfono de televisión. Y así pues muchas otras series, en Los Picapiedra, Gazú, el famoso marcianito que se le aparecía a Pedro Picapiedra y le hacía cometer una cantidad de barbaridades, o también Mi Marciano Favorito, entre otras. Pero precisamente, Jorge Enrique, ¿hay en estas series de ficción algo de realidad? Yo creo que muchas de esas series se inspiran en la realidad para llegar con un mensaje a través de la ficción. Por ejemplo, en esa que te mencionaba de Ve la batalla final, sus autores planteaban que era una apología a lo que la humanidad vivió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Y era una situación de análisis social. Y cómo la discriminación, el poder absoluto, la xenofobia podían llegar a causar daños en una sociedad. Y también cómo ante un mal común, quizás como lo que estamos viviendo actualmente en estos momentos de pandemia, hacen que la humanidad o se disperse o trabajen juntos para ser más fuertes. Y cada una de esas series, películas, haciendo un recorrido por Star Wars, por Viaje a las Estrellas, nos brindan una posición diferente del ser humano. Un ser humano que quizás ha desarrollado tecnología y se ha permitido dejar a un lado todas aquellas características, me atrevo a decirlo, inadecuadas, no formativas de nuestra humanidad, y más bien centrarnos en la ciencia, en explorar otros mundos, preservar la vida en la Tierra. Este es un santuario biológico, el único, hasta ahora conocido, y muchas de esas películas nos hablan de códigos de ética interplanetarios. Y es curioso, como tú lo mencionas, pero en la actualidad muchos países ya hablan de exopolítica, hablan de protección planetaria, pero también duele decirlo, primero pensamos en atacar al que venga de afuera, como tiene ahora Japón unos protocolos, o la reciente Fuerza Espacial Norteamericana. Quizás el ser humano le teme a lo desconocido, y Stephen Hawking lo planteaba. De pronto no busquemos tanto porque nos encuentran, y sea probable que quien nos encuentre, todo esto es hipotético, pueda ser peor o igual que el ser humano cuando encuentra algo nuevo. Lo sometemos, lo esclavizamos y lo destruimos. Por eso él advertía que la búsqueda de vida en otros planetas debería ser cautelosa, no fuera que no nos gustara lo que nos encontramos, y la ciencia ficción ha mandado muchos mensajes a veces nefastos frente a lo que sería esa realidad, pero también sería una excelente oportunidad científica si eso llegara a darse. Ahora nos vamos a una pausa, Jorge Enrique, y regresamos en un momento a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Enrique Bueno Prieto, es el director del Instituto de Astrobiología de Colombia y nos está acompañando desde la Universidad de Arkansas, donde adelanta investigación doctoral. Doctor Jorge Enrique, ¿crees que entender la ciencia nos lleva precisamente a motivarnos por conocerla? Absolutamente. Y creo que nuevamente la situación por la que estamos viviendo ha demostrado la ausencia de cultura y alfabetización científica de nuestra sociedad. Es increíble desde un análisis biológico cómo dejamos de enseñar en nuestras escuelas y centrarnos
en temas relevantes para la construcción de una sociedad fundamentada en la ciencia. Tan es así que estamos recordando lavarnos las manos, y lavarnos las manos bien, algo que pensábamos que sabíamos hacer. Desconocíamos que un virus no es un ser vivo, y vemos todavía cómo a través de los medios de comunicación hablan de matar el virus. No se puede matar algo que no está vivo. Y en muchas de las clases de biología, de ciencias naturales de nuestros colegios, incluso de universidades, se ha dejado de lado hablar del origen de la vida por quizás no herir susceptibilidades de fe, de la religión. Pero cuando uno conoce la ciencia, se interesa y puede ser aún más fascinante que la ficción, como lo mencionábamos anteriormente. Ahora vemos que nos llama la atención la ciencia, ¿pero por qué? Por supervivencia. Queremos saber algo más de cómo funciona un virus, pero desconocíamos cómo funciona nuestro sistema inmunológico, algo que debería ser absolutamente natural y no especulativo. Y también es necesario que la cultura y la divulgación científica sean más estrictos. Ahora nos damos cuenta que esto es nuestra fuente informativa, que puede llegar muy buena información o puede llegar algo que nos tergiverse. Por eso actualmente estamos viviendo entre el miedo, la especulación, entre la incredulidad, el rechazo y la prevención. Y yo creo que la ciencia es la respuesta, no solamente para la supervivencia momentánea, sino para preservar realmente la cultura humana y también preservar todas esas innumerables especies biológicas que tiene nuestro planeta. Por eso es innegable que sepamos de ciencia, la conozcamos y sobre todo la apliquemos. No importa que seamos biólogos, químicos, astrónomos, todos tenemos nuestra ciencia. Precisamente en torno a la definición de la astrobiología encontré una definición tuya. Dice, la astrobiología es el resultado científico de la imaginación. Santa Teresa de Jesús, una doctora de la Iglesia, decía por su parte que la imaginación es la loca de la casa y a veces hay que amarrarla. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? La imaginación como resultado científico para poder hablar de la astrobiología. En algunas de las lecturas que he tenido la oportunidad de hacer, Hernán, varios autores, y me identifico con ellos, interpretaban que Santa Teresa, cuando mencionaba que la imaginación era la loca de la casa, es cuando imaginamos de manera desbordada, cuando no canalizamos. Y podemos imaginar y volar, no tener riendas, tener esa apertura de pensamiento. Pero la imaginación canalizada, orientada, es la que debemos de conservar y es la que debe guiar. Quizás cuando ella se refiere a amarrarla, yo diría más bien orientarla, que sea siempre en un paso a paso, bajo la voluntad, bajo la disciplina y la constancia. Podemos imaginar, como tú lo mencionabas hace un instante, varios artefactos como los supersónicos en aquella serie infantil, pero también podemos imaginar cómo hacer una bomba atómica y destruir a varias personas. También podemos imaginar una serie de protocolos nefastos para destruir el medio ambiente o simplemente para atacar a otro ser humano. Entonces creo que esa imaginación canalizada, orientada, y más si lo es por la ciencia y en el camino de la ciencia, va a ser verdaderamente constructiva. Por eso cuando acuñaba esa definición, es el resultado científico, es porque para llegar a esa definición, aunque no es fácil definir en ciencia, es más fácil de escribir, lo planteaba más como ese proceso natural de observar, de comprobar, de plantearse hipótesis, de experimentar. Y después, sí encasillar, si se puede llamar de esa manera, la astrobiología por su carácter interdisciplinar y multidisciplinar. A eso me refería y creo que Santa Teresa también allí apuntaba
a que no nos desbordemos, más bien canalicemos. Este año se cumplen 5 de la expedición por parte del Papa Francisco de la encíclica sobre la casa común, Laudato Si. A propósito de esta conmemoración, ¿cuál podría ser la evolución de la vida en la tierra si cada vez atacamos más esta casa común? Dentro de la Iglesia Católica, me ha encantado que los jesuitas son esa ala científica, esa ala crítica. Y el Papa Francisco en esa encíclica hace un llamado a atención y creo que antes no se había hecho. Había sido quizás un poco tímido ese acercamiento de hablar del planeta. Ya en otro aspecto, algunos lo han llamado Gaia, la Tierra como un organismo, como un ser quizás, no sé si sintiente, pero sí donde estamos todos los demás seres vivos allí incluidos. Y al llamarlo casa común, tú en tu casa no contaminas, no destruyes, no matas, no agredes. Y no es la casa del ser humano. Por primera vez en una encíclica se habla que las leyes no son del humano para el humano. Y quizás cuando hablamos de nuestro planeta nos equivocamos. La Tierra no es nuestro planeta, es el planeta en el que habitamos. Y la evolución, como tú lo planteas, nos ha sido claros en que nosotros no fuimos los primeros en este planeta. Nos han antecedido muchas otras formas de vida y quizás más trágico aún para el ego humano, si nosotros desapareciéramos y otra vez, más que coyuntural, cuando nosotros nos ausentamos de la Tierra, las demás formas de vida recuperan lo que nosotros invadimos. Y en las redes sociales vemos muchos videos desde que empezó todo esto alrededor del mundo, cómo las demás formas de vida se empiezan a equilibrar. Desafortunadamente, desde el punto de vista biológico, esto no va a durar mucho. El ser humano va a querer otra vez volver a su punto tradicional. Ojalá aprendiéramos de esto, pero la evolución nos dice que a veces quien está en la tope de ese proceso jerárquico que nosotros nos creamos, es el primero que se extingue. Le sucedió a los dinosaurios, le ha sucedido a otras especies en las 5 grandes extinciones que ha tenido nuestro planeta. Pero ojalá nuestra tecnología, nuestra ciencia y sobre todo sabiduría nos permita mantenernos en equilibrio y cuidar esa casa común. ¿Hay alguna entidad biológica, Jorge Enrique, una entidad biológica extraterrestre que de existir o más bien de tener acceso a ella quisieras investigar? Pues fundamentado con la ciencia ficción, a mí me gustaría quizás una civilización, unos organismos extraterrestres similares a los planteados en la película Han Llegado o The Arrival, la última versión, en la que a través del lenguaje escrito, pero creando un nuevo lenguaje, se empieza una comunicación de carácter social, científico, humano y extraterrestre con estas entidades. Generalmente se habla que la matemática sería el lenguaje universal para cualquier comunicación, pero en esta película nos plantean algo diferente. Sería interesante para mí poder tener o crear un nuevo sistema de comunicación fundamentado en esta biología, en la química, obviamente en la matemática, y poder casi que estar en esos párvulos o en esos primeros pasos de comunicación, como haciendo el símil de nuestra educación. ¿Cómo explicarle? Y también sería un reto grandísimo, y aquí parafraseo algunas palabras de Carl Sagan, o Carl Sagan como lo conocíamos por su serie Cosmos, a nivel de divulgación científica. ¿Quién hablaría en nombre de la Tierra? Sería quizás algo honroso o vergonzoso, porque presentar lo que el ser humano hace enriquecedor para sí mismo y para su planeta, pero también como somos una especie que destruye su medio ambiente, que destruye otros seres vivos, sería también
un poco difícil, pero esa es la diversidad humana, esa es la historia del ser humano. Contar la historia biológica y evolutiva de nuestro planeta sería un gran reto, y más aún poder escuchar e interpretar a esas otras civilizaciones. Creo que sería una de las responsabilidades más grandes de toda la historia de la humanidad. Una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cuál es la ventaja de la mirada interdisciplinar de la astrobiología? Te permite conectar todo y no verlo como una isla. Desafortunadamente la educación tradicional nos dio la biología parte, la física parte, la química, y te daban una nota por la capacidad de memorización que tú tenías. Pero cuando tú quieres saber sobre la física de la célula, cuando quieres saber sobre la química de un proceso biológico, las desconexiones son propias, casi que abismales. Entonces creo que es necesario ser, además de multidisciplinar, estar conectados, y que la lógica de esa conectividad sea para interpretar fenómenos como la vida. Y yo creo que la educación y el futuro de la educación, no solamente a través de la ciencia, pueda empezar esa interdisciplinariedad. Fruto de ello, ejemplo, han nacido carreras como la ingeniería mecatrónica, que ha sido un avance grande en Colombia, por ejemplo, pero aquí en Estados Unidos existen carreras de pregrado como la geomicrobiología, geología, biología, microbiología juntas. Y creo que ese es el camino en el que realmente podemos avanzar para construir un mejor desarrollo tecnológico y científico en nuestro país. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. No olviden seguirnos en nuestras redes, La Gran Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram, al igual que en las redes del canal Teleamiga Internacional. Regresamos a este nuevo segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado de hoy, Jorge Enrique Bueno Prieto, director del Instituto de Astrobiología de Colombia. El Instituto de Astrobiología cumple ya 10 años de asociación con el Instituto de Astrobiología de la NASA. El instituto pues ya cuenta con varios convenios previos con el Instituto de Física de la Universidad de Antioquia, con el Parque Interactivo de Ciencias de Medellín Explora, el Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, la Universidad del Quindío, la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre, colegios como el English, los Alcaparros, los colegios del Minuto de Dios y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Este trabajo que realiza el doctor Jorge Enrique Bueno a través del instituto y junto con la NASA cubre 3 áreas. En primer lugar, el estudio de la astrobiología y la vinculación de estudiantes y jóvenes investigadores. En segundo lugar, el desarrollo de materiales de astrobiología en español para su difusión tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Y en tercer lugar, la microbiología e investigación relacionada con organismos en ambientes extremos. ¿Cómo ha sido esta alianza con la NASA y qué frutos ha brindado para Colombia y para América Latina? Hace 10 años, como tú lo planteas, nació el Instituto de Astrobiología de Colombia, pero la historia, como lo he hablado a lo largo de esta entrevista, va más allá. Pero en un punto intermedio, cuando yo era estudiante de biología de la Universidad Nacional de Colombia, planteé la posibilidad de crear un grupo interdisciplinario. En aquel momento no tenía toda la información, no estaba tan dateado, y lo llamé Grupo de Exobiología, siendo la exobiología una línea quizás un poco más difícil porque habla de vida extraterrestre, y eso en realidad todavía no tiene fundamento. Después el grupo evolucionó a Grupo de Astrobiología Vida Sin Fronteras en la Universidad Nacional, y
mis primeros acercamientos a este tema fue precisamente con la NASA. Siendo estudiante, yo le escribo al director del programa de astrobiología de la NASA, el doctor Carl Pilcher. Él me respondió a los 3 meses, pero respondió, y él pensó que yo era profesor. Se lleva una gran sorpresa cuando sabe que soy estudiante de pregrado y me brinda un apoyo incondicional. A la fecha conservamos una muy buena amistad. Y él me hace una invitación: ven a Estados Unidos para continuar tus estudios. Y yo le digo: quiero seguir en Colombia, pero quiero contar con ese respaldo. Luego de que termino el pregrado, empiezo a trabajar y a evaluar la mejor manera de poder traer un pedacito de la NASA, llevar un pedacito de la NASA a Colombia. Y bajo la orientación, la capacitación, los cursos previos que tuve durante mi pregrado en Estados Unidos, nace la posibilidad de crear el Instituto de Astrobiología, una entidad non-profit, una entidad sin ánimo de lucro, pero que pueda autofinanciarse, que pueda traer la ciencia bajo esos 3 perfiles: investigación, educación y divulgación científica. La NASA ha sido, bajo el programa de astrobiología, ese apoyo para, digamos, esa bandera mejor para entrar a las instituciones, para trabajar con los colegios. Y en algún momento siempre los niños nos decían, o los profesores: llegaron los de la NASA, llegaron los astronautas. En realidad no somos ni astronautas, ni somos de la NASA, somos del Instituto de Astrobiología de Colombia, y esta entidad, bajo su programa de partnerships, creo estas alianzas. El año pasado, en el 2019, el Instituto de Astrobiología de la NASA cambia, pues llega a su fin, y ahora es el programa de astrobiología de la NASA. Ya es distinto, un programa que va a orientar hacia la investigación hacia las carreras de carácter científico y a la exploración espacial, apuntar más a la búsqueda de pruebas de vida en otros ambientes planetarios. Y para nosotros, yo hago ese ejemplo, es como las ruedas auxiliares de las bicicletas, en las que cuando no tienes todavía esa agilidad, la NASA nos sirvió de ese apoyo, el programa de astrobiología de la NASA. Cuando tus papás ven que empiezas a andar un poco mejor, te quitan una rueda o te quitan las 2 y tú ya aprendes a manejar bicicleta. Para nosotros eso ha sido la experiencia con el Instituto de Astrobiología de la NASA en este recorrido rápido que te he hecho. Los contactos, los investigadores, la movilidad internacional con estudiantes, la visita de científicos a NASA. Inclusive también hace 2 años el doctor Michael Lester estuvo en el programa de STEM que iniciamos con la Facultad de Educación de la Universidad de la Gran Colombia, pero a partir de allí hemos extendido nuestra acción en Colombia y nuestra acción a nivel internacional, manteniendo no solamente buenas relaciones con NASA, sino con otras entidades a nivel de investigación y de divulgación de la astrobiología. ¿Crees, Jorge Enrique, que el mundo ve en ocasiones a los científicos como complicados porque de pronto no saben poner en el lenguaje común sus temas de investigación? Totalmente cierto. Y creo que nosotros hablamos en un lenguaje tan estricto que solamente nos entendemos nosotros y muchas veces no nos entendemos. Por lo menos hablar con un físico, hablar con un químico, empezamos a captar ciertas cosas, pero cuando tú traduces una investigación para el público general, debes de estar en la capacidad de explicarle a la mayor sencillez, a la mayor brevedad posible en sus términos. Y muchos de los científicos a veces fallamos en eso. Y por eso la ciencia se torna aburridora o, en términos de los muchachos, un poco harta, alejada del alcance de todos. Pero si nosotros sabemos traducir, y no lo digo en idiomático de español a inglés o viceversa, si logramos llevarle al público esa fascinación, si podemos divulgar
sin dejar el rigor científico, pero asombrosamente hablando, creo que podemos impactar. A nivel mundial hay íconos de la divulgación. Para mí lo fue Carl Sagan. Ahora a nivel muy popular y divulgativo comercial, si se quiere, está Michio Kaku o Neil deGrasse Tyson, que está haciendo la nueva serie de Cosmos. Pero creo que depende de nosotros, los científicos. Tenemos que ir de la mano también con el periodismo científico y tomar esas iniciativas para darnos a conocer en un lenguaje apto para todo público, como dicen las películas, y creo que ahí está la clave para esa construcción de una cultura y sociedad científica. Bueno, Colombia, ¿en qué nivel científico se encuentra? ¿Qué hay que hacer para promover mucho más la ciencia? Yo creo que va de la mano con un cambio en la educación. Hace un instante mencionaba que, y es una frase muy popular, tenemos preceptos de educación del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso del siglo XX. Y a veces no caemos en cuenta que ya estamos en el siglo XXI. Y si empezamos a romper esa tradicionalidad de la educación, vamos a permear la ciencia y vamos a hacer de la ciencia una herramienta pedagógica. Ese ha sido uno de los discursos del Instituto de Astrobiología. Que todos manejemos la ciencia. Quizás si en ese camino nos volvemos científicos, genial. Pero si pensamos con la duda de un científico, si lo cuestionamos todo, creo que sería diferente. Y repito, en el momento en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de la ausencia de fundamentación científica de nuestra sociedad. Nos haría ver las cosas de otra manera, nos haría actuar conscientemente en la situación de pandemia que tenemos y quizás para lo que viene en el futuro. Pero también veo con cierta duda que la gente se empieza a cansar. Ya de tanto hablar de virus, de sistema inmunológico, de prevenciones, alejamos la ciencia porque no queremos escuchar más. Y yo creo que debe ser al contrario. Entre más conozcamos de ciencia a través de la educación, que hablemos de origen de la vida, que hablemos de cómo se formó el universo, de cómo se formó el sistema solar, de cómo se origina la vida en la Tierra, que ha sido uno de los choques muy generales que impiden avanzar porque hablamos de fe y de ciencia. Pero yo creo que no deben de chocar en ninguna manera. Yo creo que podemos hacer una muy buena educación científica y a partir de allí de construirnos y construirnos. Creo que esos cambios van de la mano. Cultura científica, alfabetización científica a través de la educación. Precisamente, pues nuestro país tiene mucho potencial científico, pero ¿cómo entusiasmar o cómo relanzar ese potencial en las aulas de los colegios y de las universidades? ¿Cómo hacer que la gente se entusiasme en el llamado de la ciencia? Hay una frase popular que reza así: hay que entrar con la de ellos para salir con la de nosotros. A los jóvenes no les gusta lo cuadriculado y lo aburrido. Ellos sueñan con ser youtubers. Ellos sueñan con ser un deportista famoso. Pero creo que ahora gana más el youtuber que el deportista. En países como España, la divulgación científica se hace a través de estos medios virtuales. Hay concursos de youtubers científicos en los cuales se plantean retos, no retos que vayan a ofender la moralidad, la integridad física y atentar contra la vida de otros niños. Al contrario, a través de esos retos se analizan leyes de la física, fenómenos químicos, observaciones biológicas. Un celular, repito, puede ser fabuloso, también puede ser un elemento distractor que no va a formar. Pero creo que con las herramientas que son llamativas para los niños en el aula, la interactividad con tecnología, y aún si esta está ausente, como biólogo yo he experimentado el salir del aula. Salgamos del salón. Una simple lupa, o si no la tenemos, observemos las hojas, observemos las hormigas,
analicemos todo lo que nos rodea, es cuestionarnos. Yo creo que esa fascinación innata que tienen los niños, por ejemplo, en preescolar, es la que debemos mantener. Pero fíjate, Hernán, que nos enseñan con el baile, con el canto, a colorear, con el arte, y poco a poco vamos en caída, en picada, porque esa imaginación y esa creatividad desaparecen. En palabras de Sir King Robinson, las escuelas matan la creatividad, y a veces, ese ya es un aporte abusivo de mi parte, las universidades la entierran. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de imaginación. La creatividad no se puede calificar, no puede tener un 1, un 3 o un 2,9 o un 5. Y creo que si cambiamos esa perspectiva con herramientas como electivas, talleres, cursos, algo que sea flexible para los estudiantes, vamos a tener una mejor oportunidad de cambio alrededor de la ciencia. Sí, precisamente ahora con ocasión del coronavirus tipo COVID-19, la gente tiene muy presente una palabra que es reinventarse, pero ¿cómo reinventarse si de pronto tiene cercenada esa imaginación desde hace tantos años? ¿Cómo volverse productivo en un mercado en el cual pues está lógicamente atrasado en los conocimientos? Entonces ahí es donde vemos también, yo creo, Jorge Enrique, que la divulgación del conocimiento científico no es suficiente en Colombia. ¿Hay posibilidades de precisamente de que ese periodismo científico resurja? Totalmente de acuerdo, pero creo que no nos podemos reinventar si nunca nos hemos inventado, si no nos conocemos a nosotros mismos. Y creo que no deja de ser una simple frase de cajón, de motivación temporal, en la que reinvéntate. Pero ¿qué te vas a reinventar si no te conoces? Si para conocerte tienes que saber primero cómo funcionas biológicamente, después cómo interactúas con el medio, qué balance de vida tienes hasta el momento para que tú digas soy capaz de hacer esto, capaz de hacer otra cosa. Yo podría, digamos, un anticuestionario de eso. ¿Cuántos libros hemos leído en la pandemia? ¿Cuántos videos educativos o científicos hemos hecho? Nos quedamos con lo que vemos en las noticias y respondiendo a tu pregunta, hay una agremiación en Colombia de periodismo científico que está haciendo un trabajo serio, constructivo, pero es mínimo frente a esas moles que tienen el manejo de la divulgación y del periodismo en nuestro país. Periodismo científico no es dar notas de ciencia, es transmitirlas bajo la veracidad, no con la especulación. Si me lo permites, un breve ejemplo del día de ayer, en el que salió en muchos noticieros virtuales y en algunos, creo que divulgativos, salió que la NASA había confirmado la existencia de un universo paralelo, en el cual el tiempo iba hacia atrás, al revés. La NASA no hizo ninguna declaración de ese tipo. Fue una mala interpretación de un artículo publicado en el 2016, hace 4 años. Nosotros en nuestro Twitter colocamos la información, pero cuando tú comparas las visitas de la pseudonota con la nota que contradice, pues tiene más visitas la mentira, el fake, y lo mismo sucede con el coronavirus. Cualquier cantidad de información que tú leas, pues la gente se queda con lo más fácil, con lo que no la haga pensar, con lo que le alimente el miedo, con lo que, o al otro extremo, con el que le alimente esa frescura y esa separación de las cosas. Entonces creo que debemos de tener una mejor comunicación, científicos, periodistas, para construir o intentar crear unos protocolos de muy buena divulgación, pero a la larga tú en tus manos eliges qué es lo bueno o no. Solamente podemos decir que cuando tengas en las manos una noticia, duda como los científicos, ¿dónde está la data? ¿Dónde está la información? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? Googlea su historia, conoce. Creo que ahí empezaríamos a realmente hacer una diferencia.
Bueno, nos vamos a una pausa para el segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes, La Gran Colombia, en Facebook, Twitter e Instagram, y en las redes del canal Teleamiga Internacional. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos ya cerrando esta interesante charla con el doctor Jorge Enrique Bueno Prieto, director del Instituto de Astrobiología de Colombia. ¿Cuáles son las redes del instituto, doctor Jorge Enrique? Nuestra página web es www.astrobiología.org, en Twitter @iastrobiología, con el mismo nombre en Facebook y en Instagram. Bueno, porque estuve revisando y precisamente ustedes están invitando en este momento al 5º Congreso Internacional de Astrobiología, organizado por el Instituto y la Universidad del Atlántico, del 11 al 14 de noviembre. ¿Se va a desarrollar en forma virtual o presencial? ¿Qué han ustedes previsto sobre ese particular? En este momento ya estamos en un porcentaje alto para ser virtual o ser aplazada, pero de acuerdo pues a la normatividad que sé que va a venir ahora en adelante para la organización de eventos y masificación de grupos, es muy probable que se tome una de estas dos alternativas. No puedo tener la certeza en este instante, pero lo que sí queremos es que de hacerlo virtualmente sea una propuesta totalmente innovadora y cuente pues con una mayor cantidad de invitados internacionales. Pero también la presencialidad ha sido importante en las 4 versiones anteriores, sobre todo para los estudiantes en formación, y yo creo que en menos de un mes estaríamos dando esa noticia a toda la comunidad académica interesada. Bueno, precisamente, ¿cómo se pueden vincular los estudiantes de los colegios y las universidades y los profesores también al Instituto de Astrobiología? A través de nuestros convenios con los colegios, las universidades, son totalmente gratuitos. Generamos una documentación legal donde acordamos qué actividades se puedan llevar a cabo entre las partes. Actualmente ya tenemos más de 23 universidades y más de 40 colegios, si bien son pocos para toda la población académica de Colombia, pero solo basta el interés, la iniciativa de parte de las universidades, de los colegios, y entrar con diferentes herramientas, cursos, talleres, seminarios, electivas, cualquier figura, no importa incluso que las universidades no tengan carreras científicas, empezar a permear la ciencia como una herramienta divulgativa. Solamente basta ese interés para poder empezar a vincularse con el Instituto de Astrobiología. ¿Pero también hay alguna afiliación, de pronto, una membresía? Manejamos un nivel de membresía. La información la encuentran en la página www.astrobiología.org. Las personas allí diligencian unos formularios, hay unas tasas de inscripción, reciben sus carnets, reciben información semanal y descuentos en la participación en eventos nacionales e internacionales cuando ya llegue el momento de apertura de esas actividades a nivel pues internacional. Bueno, una última pregunta, ya vamos llegando al cierre de este interesante programa con Jorge Enrique Bueno, director del Instituto de Astrobiología de Colombia. Hace años, yo creo que tal vez estabas en la universidad, fuiste coordinador de la Fundación Anima Naturalis de Defensa de los Animales. Como científico ahora, ¿qué opinión te merece el tema de la investigación aplicada en seres sintientes? Esa fue una bonita experiencia y creo que sigo siendo animalista, nunca se dejará de serlo. Y creo que durante mi carrera y formación como biólogo vi con sorpresa cómo algunos profesores me decían que para conocer la vida tenía que aprender de la muerte, algo que para mí generó una total contradicción. Y logré ganar en su momento una situación de carácter jurídico con la universidad para evitar que se hicieran este tipo de prácticas. En aquel entonces lo logré y fue cuando empecé con Anima Naturalis. El movimiento animalista
ha tenido pues muy buenos resultados en Colombia. Ya en la parte científica, el experimentar con otras formas de vida para conocer si te beneficia o no para el ser humano, están muchas en desuso. Las que aún se están llevando a cabo tienen en cuenta el refinamiento, el reemplazo y el bienestar de los animales, si se puede llamar de esa manera, en esos estudios. Pero desde nuestra posición, desde el Instituto de Astrobiología, apoyamos todas aquellas iniciativas que buscan el reemplazo total del uso de otros animales, y quizás ahí es una de las cosas que hemos olvidado como sociedad. El ser humano es un animal más, y evitar el sufrimiento de otras formas de vida. Y yo creo que es un principio de respeto, es un principio de ética, y la vida del ser humano no está por encima de otra. Creo que eso es un equilibrio que tiene el planeta, y lo decía hace un instante, el planeta no es nuestro, es de todos, y creo que para buscar las soluciones a nuestros problemas tenemos suficiente conocimiento para poder encontrar esas respuestas sin necesidad de agredir a otra forma de vida. Bueno, así como en los anteriores programas hemos querido resaltar muchos aspectos positivos de la innovación en la educación, aquí también hemos querido tener hoy a un científico colombiano que está haciendo su investigación en la Universidad de Arkansas, en los Estados Unidos, el doctor Jorge Enrique Bueno Prieto, director del Instituto de Astrobiología de Colombia. Yo creo que la frase para cerrar y para agradecerle a él que nos haya acompañado en la pizarra es que la vida no tiene fronteras en el universo. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la pizarra. A ti, Hernán, y a toda la familia de la Universidad La Gran Colombia, muchas gracias por la invitación. La próxima semana seguiremos nuevamente con La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.